reunirnos una vez más para continuar con este estudio del primer libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, Señor, que eres tú quien bendice, quien da la sabiduría, quien permite, Señor, el conocimiento de tu palabra. Por eso esta noche te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas guiándonos en esta travesía de esta clase, Señor, para que seas tú iluminando nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nuevamente reunidos y en esta oportunidad para desarrollar el último capítulo del primer libro de Reyes, el capítulo número 22. Este es el capítulo con el cual cerramos la historia de la primera etapa de este libro, según la Biblia que manejamos nosotros, porque cuando ya expliqué, cuando iniciamos esto, cuando se hizo la traducción, y vuelvo a recordarlo solamente, se hizo la traducción de lo que era el hebreo a lo que era el griego, lo que se llama la Septuaginta, es donde se hizo la división de este libro de Reyes, que en el Tanaj, en el libro original judío que manejan los judíos, ellos lo tienen como un solo libro, pero por lo extenso de que se hizo, lo dividieron en dos y se hizo un poco más didáctico, pero en realidad cuando vamos a terminar el primer libro y empezaremos el segundo, vamos a seguir con lo mismo, con la historia de los reyes en la manera secuencial en la que ellos gobernaron, como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Y hemos estado viendo en la clase pasada la historia de lo que corresponde al rey Acab y vamos a continuar con esto. Ya hemos dicho que este rey, quien hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová, se casó con una princesa de Sidón que es Jezabel. Ahora vamos a ver en el desarrollo de esta historia, para terminar este libro, vamos a ver que inclusive ellos tienen una hija y esta hija al final termina emparentando con el hijo de lo que corresponde al reino de Judá. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente, siendo un solo pueblo, se dividió en dos grupos y hubo un tiempo de batalla, y también ahora vamos a ver que hubo un tiempo de paz con relación a los conflictos que hubo con Siria y todo esto. Pero los invito a que pasemos al desarrollo de la clase. En lo que es geografía vamos a continuar siempre en lo mismo, porque estamos hablando mayormente de conflictos o historias que tengan que ver con solamente el momento geográfico de lo que es el reino de Israel y el reino de Judá. También por el momento vamos a ir viendo que también el reino de Siria, ¿no?, y el reino de Damasco tienen que ver algunos momentos, sus reyes entran. Los invito a que vayamos al capítulo 22 para empezar el desarrollo de esto. Dice, Primera Reyes, capítulo 22, versículo 1. Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Cuando estamos hablando de 3 años, estamos entre los sirios e Israel, estamos hablando del reino de Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Observen ustedes cómo estos 3 años de paz con los sirios, no solamente fue de paz con los sirios, sino que también se arreglaron un poco las cosas entre el reino de Israel y el reino de Judá. Por eso vemos aquí que este rey Josafat, que es el rey de Judá, va a descender y va a ir a conversar, ¿no?, a reunirse con el rey de Israel. Y están hablando de Ramot de Galat. Todos sabemos que Ramot de Galat queda en el área de lo que es el territorio del reino de Israel, y que sí, efectivamente fue una ciudad que perteneció al reino de Israel, pero que está ahora controlada por Siria. Dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? O sea, contra Siria, para recuperar Ramot de Galat. Eso es lo que le quiere decir. Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. En otras palabras, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Le dice. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Sí te voy a ayudar, pero deseo que hagas una consulta a Dios. O sea, mi voluntad es hacer esto, pero
quiero conocer cuál es la voluntad de Dios, que es la manera en que la que debemos actuar, ¿no? Siempre nosotros tenemos nuestras propias voluntades, ¿no? Yo oro siempre para que Dios me ponga en mi corazón la voluntad de Él y no tener que estar en esta transición. Pero es lo que debemos siempre hacer, ¿no? Poner en pie nuestra voluntad de nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y pedirle que nos guíe con su voluntad para que sea el caminar perfecto, para que sea el camino que Él tiene preparado y para que los propósitos que Dios ha designado se cumplan. Entonces debemos caminar en la voluntad de Él, que es la voluntad perfecta. Entonces eso es lo que le está diciendo Josafat, le está diciendo el rey de Israel: yo te ayudo, pero déjame ver qué es lo que dice Jehová. Continuamos. Dice versículo 6: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o lo dejaré? O sea, esa es la pregunta. ¿Pelearemos contra Siria para recuperar esta ciudad? Y le está preguntando, y observen acá, dice: entonces el rey de Israel, ¿quién es el rey de Israel? Es Acab. Le dice, llamó a 400 hombres, profetas. Ya hemos hablado y hemos expuesto que cuando Elías llama a Acab, vienen estos 400 profetas y otros 400 más profetas, y él al final termina demostrando que él solo, el único profeta, un solo hombre, tiene la voluntad y tiene la palabra de Dios cuando la habla, y no esos 800 profetas. Y nos damos cuenta cómo nos muestra el escenario, cómo hay una proliferación de las personas que se denominan profetas. Y aquí vemos que Acab, que es un rey pagano prácticamente, porque siendo él judío, siendo él el rey de Israel, del gobierno, del reino que corresponde al norte, él no adoró a Jehová, no reconoció a Jehová, él reconoció a Baal, reconoció a todo lo que inclinaba y traía a través de Jezabel, su esposa. Y puso altares y hizo ofrendas, sacrificios. Entonces nos estamos dando cuenta que él prácticamente diseñó su propia religión, su propia manera de actuar fuera totalmente del camino de Dios. Cuando entonces él dice, llamó a 400 profetas, estamos volviendo a caer o a ver que él, pese a que Elías ya le había matado a estos profetas, le había hecho ver que es solo el Dios verdadero el que realmente tiene el poder, él nuevamente vemos que él vuelve a suplir estos profetas, o sea, vuelve a nombrar nuevos profetas. ¿Son profetas? Obviamente no son profetas. Y si tuvieran por alguna razón esa habilidad, ese don, si por alguna razón lo tuvieran, entonces de todas maneras no están cumpliendo el papel para servirle a Dios. Están fuera de los caminos de Dios porque ellos viven adorando Baales. Continuamos para ir dándonos cuenta. Dice, y hace él, ¿no? Reúne 400 hombres a los cuales dijo, y les hace la consulta, y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en la mano del rey. Observen ustedes cómo estos 400 hombres, que son sus profetas de él, le dicen, sube que Dios te lo entregará. Y estamos hablando que no están profetizando acerca del dios Baal, están diciendo, sube porque Jehová, o sea, están profetizando en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de Israel, de Jehová, es que están profetizando. Y le dicen que le entregará en la mano del rey. Y dijo Josafat, el rey de Judá, esto es con relación a Acab, el rey de Israel. Y versículo 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat, rey de Judá, que sabemos que es el reino estable dentro de las deficiencias que pueda tener, es un reino que va a mantener la sucesión de un solo linaje, del linaje de la casa de David. Sabemos que él reconoce que Israel no es un pueblo que tiene profetas válidos. Por eso, pese a que le trae 400 hombres que le profetizan y le dicen, sí, Jehová dice, ¿no? Jehová dice, el Señor dice, Dios dice, que si vayas a la guerra. Imagínense ustedes si nos guiáramos por la cantidad de personas que vienen a decir el Señor dice, y sabemos que no necesariamente porque lo digan 2 o 3 tienen la voluntad de Dios.
Sin embargo, Josafat, que conoce, que sabe que estos hombres no son realmente, o no tienen realmente, o son de duda la palabra que ellos están trayendo, él dice, ¿habrá algún hombre? O sea, no estos 400, porque estos 400 como que no son de verdad, son de mentira. O traen profecía incorrecta, o traen profecías de su corazón, no de Dios realmente. Entonces dice, ¿no habrá un hombre que realmente profetice en nombre de Jehová? Por eso le está diciendo, ¿no habrá un hombre que podamos consultar qué es lo que está desestimando los 400 profetas de Israel? Que están profetizando en nombre de Dios. Y seguimos. Versículo 8 dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y lo voy a volver a leer el versículo 8. Y el rey de Israel, o sea, Acab, respondió al rey de Judá, Josafat, aún hay un varón, o sea, él reconoce que hay un varón. Después de haber presentado 400 profetas, dice, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo, o sea, el rey de Israel, Acab, dice, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. O sea, en otras palabras, cuando tenemos un liderazgo, cuando tenemos la conducción de un grupo de personas, ya sea en una iglesia, en un evangelismo, y alguien profetiza, usualmente las personas, por la cuestión del ego que mantienen, si le dicen que Dios, le dicen algo que no le gusta, dicen, no es él el correcto. Y eso es lo que él está diciendo. Lo podemos tomar, pero siempre profetiza mal. No es que profetice mal, es que acá está haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que pasa es que cuando las personas se dejan llevar por el ego de su corazón, por los intereses personales, por las cosas ajenas a los que realmente deben hacerlo, entonces se produce una salida de los caminos de Dios y están andando por el mal camino. Por eso es que este profeta todo el tiempo le tenía que decir algo malo. Cuando vienen los profetas y nos dicen algo malo, no nos gustan y los retiramos del lugar, los sacamos del lugar, lo movemos fuera. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que nos dicen. Solamente nos gustan los profetas que nos echan flores, que nos levantan el ego, que nos dicen tú eres, tú serás, tú crecerás, te promoverán, te levantarás, harás esto, harás lo otro, tomarás la ciudad. Nos encanta. Y eso está asociado con el ego personal. Sin embargo, debemos ser sobrios, como dice la palabra de Dios, para poder realmente ver de quién es la persona que está profetizando. Porque al final vamos a darnos cuenta que este rey de Judá está analizando en su criterio para poder pedir un hombre que verdaderamente sea de Dios, es porque hizo un examen rápido de qué es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El pueblo de Israel tenía una religión a su manera, tenía una religión inventada, venía desde Jeroboam, que él puso los 2 bueyes, y lo vamos a ver que al final se cita nuevamente eso. Tenía una religión pagana, adoraban al dios Baal, habían tenido ya todo un conflicto con Elías. Entonces, estas son historias que obviamente Josafat debía conocer. Es por eso que subestima a estos 400 hombres, que son 400 hombres profetizando, y pide uno real, uno verdadero. Y así es como el rey de Israel acá lo presenta a Micaías, pero lo presenta con este rechazo completo porque dice él solo sabe profetizar mal. Él no sabe profetizar mal. Es incorrecto decir que un profeta profetiza mal porque no me dice lo que me gusta, porque me dice lo contrario o porque me hace notar las cosas que estoy haciendo mal. Entonces debemos sopesar al profeta, ¿no? Porque aquí se han sopesado las personas, se han evaluado las personas. Josafat dijo, estos no pueden tener profecía al 100% verdadera porque son hombres que de una u otra manera adoran o están fuera del camino de Dios, no están haciendo lo correcto. En cambio, estoy buscando un profeta que no solamente se llama profeta, sino que su vida, su testimonio me muestra que sí es realmente un profeta. O sea, que cuando habla se cumple. Estos cuando hablan no se cumple. O se cumple en contrario o no se cumple. ¿Por qué? Porque no son profetas. Dice, ¿cómo se probará la profecía? ¿Cómo probaré yo
que tú realmente has traído palabra de Dios, y aquí lo vamos a leer más adelante, cuando existe el cumplimiento de las cosas que yo digo, y dice, Dios dice y se cumple. Entonces sabremos que trajo palabra de Dios. Pero aquí nos vamos a ir dando cuenta de este desarrollo. Versículo 8, ya lo hemos leído, dice en la segunda parte, y Josafat dijo, no hable el rey así. O sea, Josafat le dijo a Acab, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel, o sea, Acab, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Entonces lo manda a traer. Pero lo manda a traer pese a que ya le advierte a Josafat que profetiza mal, pero en realidad Josafat lo evalúa y dice, este hombre es de Dios. Entonces lo que diga no es que esté profetizando mal, que a ti no te guste es otra historia. Versículo 10 dice, y el rey de Israel, o sea, Acab, y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, o sea, los 400. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, no solamente le profetizan, sino que le traen un objeto, le traen supuestamente un arma para decirle, esto dijo el Señor que usarás para que tú puedas vencer en la batalla. O sea, no solamente no les bastó su palabra, que sabemos que lo vamos a ver a través de la lectura, que es incorrecta, sino que además vinieron con un objeto diciendo, esto me puso Dios en mi corazón que te diera porque esto debes usar, esto debes hacer, esta es la manera que debes actuar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el enemigo realmente trató en todo momento de retirarlo del lugar, de hacerlo caer? Pero vamos a ver cómo la misericordia de Dios es grande y le muestra a él eso. Pero el que no quiere entender, no entiende. Cuando una persona no quiere entender lo que Dios está hablando, no lo va a entender. Siempre va a prevalecer en sus propios conceptos, en sus propias actitudes, en lo que ella cree o él cree a su manera. Y eso es lo que va a perjudicar y va a hacer que desviemos las circunstancias en las que caminamos conforme a Dios. Seguimos. Dice, y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces? Dice versículo 12, dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, y estamos hablando de los 400 hombres, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, o sea, el profeta que están reconociendo que es profeta de Dios, porque aún acá, cuando Josafat le hace la pregunta, si no hay un profeta que realmente sea de Jehová, él reconoce que Micaías es de Jehová, por eso dice, sí hay uno, pero profetiza mal. Pero está reconociendo que ese sí es de Acab. Hasta su actitud y su manifestación ante el rey de Josafat está demostrando que él en su corazón reconoce que Micaías realmente trae palabra de Dios. Y dice, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, tiene ahora a Micaías, tiene ahora a Acab, está al lado con Josafat y tiene a Micaías al frente. Quiero que nos imaginemos a tres personas en este escenario. Acab, Josafat y Micaías. Acab pregunta a Micaías. Ahora le dice, profetiza, ¿no? Cosas buenas. O sea, lo quiere inducir a que le diga cosas buenas. Y van a ver ustedes la respuesta. O sea, no le está diciendo, dime lo que Dios dice, sea cual fuera la circunstancia, porque yo voy a aceptar la voluntad de él. No, le está diciendo, bueno, ya estás aquí, profetiza y profetiza cosas buenas. O sea, quiere dirigir, quiere controlar. Y ese es otro de los aspectos que cuando nos toca el liderazgo a veces erramos y queremos controlar el manejo de cómo se va a suceder la manifestación del Espíritu de Dios, porque la profecía es una manifestación del Espíritu de Dios porque trae la voluntad de Dios, y eso es algo que no podemos controlar. Nunca vamos a poder controlar porque Dios no es controlable. Lo que vamos a inducir cuando entre
comillas, querramos controlar, lo que estamos haciendo más bien es desviando totalmente la verdad de Dios. No vamos a lograr obtener la verdad de Dios. Vamos a obtener lo que queremos porque estamos totalmente fuera de los caminos de Dios, tratando de controlar lo que el Espíritu de Dios manifieste. Y eso no es de Dios. Y lo vamos a ver aquí claramente. Dice, versículo 14, dice, recuerden que en el 13 le está diciendo bien claro, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Dice, versículo 14, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿No? Obviamente le dice. Versículo 15 dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos. Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. O sea, acá le hace la pregunta, después de toda esta introducción, de esta manera en que lo quiere controlar, quiere desviar la opinión de Dios, ahora le hace la pregunta. Y él le responde, como todos sus profetas le han respondido. Pero vamos a seguir leyendo la historia para que ver qué tipo de respuesta realmente recibió. Dice, versículo 16 dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Observen ustedes cómo los 400 profetas le dicen, sube, Jehová te va a entregar en las manos a los sirios que viven en Ramón de Galad. Y cuando lo trae a este profeta, Acab le dice, profetiza como ellos, pero profetiza cosas buenas. O sea, ya me cansé de que me digas siempre cosas que no me gustan, que no están de acuerdo con mi plan, con mi diseño, con mi forma de actuar. Entonces, él lo escucha y le dice, te diré lo que dice Dios. Pero como la palabra escrita no lleva el ánimo de la persona, no podemos, realmente a veces no podemos transmitir esa emotividad porque es una palabra escrita, pero por el texto yo puedo deducir de que él fue de una u otra manera un poco sarcástico, burlón con él, porque le dice, vemos ahí que le responde, sí, sube, porque como le pidió que hiciera eso, le dice, sí, sube, Jehová te va a prosperar y te va a entregar en manos a los sirios de Ramón de Galad. ¿Y cuál es la respuesta del rey acá? Le dice, ¿cómo sabemos que aquí hubo una expresión de un tono diferente? Porque en el versículo siguiente, Acab, el rey de Israel, le hace la pregunta y le dice, ya pues, pongámonos claro, dime la verdad. O sea, no le creyó cuando le dice este profeta, le repite lo que sus profetas de él le decían, él no le cree y lo cuestiona y le dice, te he traído para que digas la verdad. Y observen qué es lo que continúa. Versículo 16 dice, y el rey le dijo, o sea, Acab le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, supongo que la tonalidad que debió usar en el versículo 15 mostró un sarcasmo, una ironía de respuesta. Por eso le dice, ¿cuántas veces te he dicho dime la verdad? Y aún así, él cree que cuando le profetizaba mal, le estaba diciendo mentiras y esa era que le estaba diciendo verdad. Y esta vez que le dice mentiras, él reconoce que no hay verdad en su palabra, porque obviamente debe haber habido un sarcasmo en esta respuesta. El versículo 17 dice, entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, o sea, no tienen cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El rey. En otras palabras, no vas a quedar vivo porque ya no va a haber rey. Quiere decir que si el rey desaparece es porque el rey muere. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Esa fue la profecía. ¿Cuál fue la profecía? Entonces, después de que él le responde burlonamente, él inmediatamente ya le dice, en el versículo 17 le dice, yo vi a todo Israel, le dice la visión que Dios le dio, o sea, esto fue a través de una visión, a todo Israel esparcido en los montes como ovejas que no tienen pastor, o sea, no hay cabeza, no hay rey. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, o sea, si no hay señor, no hay rey. Dice, vuélvanse cada uno a su casa, o sea, el pueblo va a ser dispersado y va a volver nuevamente, ¿no? Continuamos. Y nos vamos dando cuenta cómo realmente el hombre, y sobre todo cuando estamos en liderazgo, y eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos,
de evitar que el liderazgo provoque un ego tan grande en el corazón que nos comience a hacer desviarnos o a la derecha o a la izquierda, en el sentido que ya no queremos escuchar la buena palabra de Dios, sino queremos la palabra que a nosotros nos gusta, nos interesa, o que según nuestras metas o nuestros objetivos estamos deseando escuchar para alcanzar. Entonces, y no funciona así. ¿Por qué? Y aquí vemos que este es un ejemplo y una proyección de lo que vendríamos a decir cómo debemos tratar a la profecía. No importa si vienen 400 a decirme lo que es, si yo estoy realmente siguiendo la palabra de Dios, o sea, tengo que remontarme a la Biblia para ver si los lineamientos que sigo están escritos en la palabra de Dios, porque esa es la palabra escrita, que es la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que tener como base de todo el diseño que tenemos. Entonces, ¿cuál es la circunstancia aquí? Estos hombres o mujeres que estamos hoy en el dominio, en el control o en el manejo de diferentes ministerios que tenemos, debemos pasar por la palabra esa evaluación, porque Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que debemos nosotros no evaluar, por decir así, de esta manera, la palabra de la profecía a través de la palabra de Dios, que no vaya en contra de la voluntad de Dios, para que nosotros realmente podamos conocer que estamos actuando bien. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos actuar de esta manera y lo hacemos, entonces sabremos que no estamos escuchando la palabra de Dios, sino estamos escuchando la palabra de estos profetas que no están trayendo verdaderamente palabra de Dios. Continuamos. Y versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, o sea, Acab le dijo a Josafat, no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. O sea, como ya lo había dicho, él solo le había dicho antes de traerlo a Micaías, le había dicho a Josafat, él solo sabe decir cosas malas, y le dijo lo que él quería escuchar, y dice, ya, disculpa, dime la verdad. Y entonces cuando le dice la verdad, vuelve nuevamente a decir, le dice a Josafat, te lo había advertido, él solo sabe decirme cosas malas. Versículo 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, en otras palabras, él le está exponiendo, le está diciendo aquí, entonces él le dijo, le cuenta un diseño y le dice, si estos profetas, le está diciendo prácticamente, si estos 400 profetas están diciendo lo que están diciendo, es porque Dios tiene el control. Porque aquí al decir, exponer que Dios puso un espíritu de mentira en esos hombres, quiere decir que en algún momento cuando Dios los necesite, esos hombres van a poder profetizar verdad. Porque Dios es el que tiene el control. Dios es el que manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y Él es el que está ajeno a toda regla humana y Él es el que puede utilizar a cualquier persona, ¿no? Él utiliza por cualquier medio para llevar y cumplir su objetivo. Y acá le está diciendo, y por eso hay un espíritu, Dios dice que hay un espíritu de mentira. Le cuenta una especie de historia que podría ser que él tuvo parte de la visión o podría ser simplemente una manera de explicarle a él, porque este es el profeta hablando, y de explicarle a él qué es lo que está pasando. ¿Por qué estos 400 hombres todos dicen lo mismo? Porque hay un espíritu de mentira, le está diciendo. O sea, ellos están mintiendo, le está diciendo. En otras palabras, le está diciendo, si tú no quieres creerme a mí que yo hablo la palabra de Dios, creamos que él hable la palabra de Dios. Si tú no me quieres creer que yo estoy hablando la palabra de Dios, creamos que estos 400 están hablando palabra de Dios. Pero Dios puso un espíritu de mentira, así que los 400 están hablando palabra de mentira, pero como son de que están hablando en nombre de Jehová, entonces digamos que Jehová los mandó a decir mentiras, ¿no? Algo así le está diciendo. No le está diciendo que Jehová necesariamente hizo eso,
pero le está poniendo una respuesta para que él despierte y le diga, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, él le está diciendo, si estos 400 hombres, entonces hay un espíritu de mentira ahí. Eso es lo que le está diciendo. Si ellos hablan mal, no importa que sean 400, hay un espíritu de mentira, porque yo estoy hablando la verdad. Eso es prácticamente lo que le está diciendo. Seguimos. Entonces, dice acá, versículo 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mi espíritu? Dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. O sea, le está diciendo, en otras palabras, este Sedequías, que es uno de los integrantes, uno de los profetas falsos, uno de los profetas mentirosos, lo golpea a Micaías y le dice, ¿quién ha dicho que el espíritu de Jehová ya no está conmigo? Es prácticamente lo que le está diciendo, ¿no? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, mejor dicho, ya tú estás diciendo que yo no tengo el espíritu de Jehová, o sea, como que le golpeó el ego de haberle dicho eso. Y Micaías le responde, aquí que tú lo verás, o sea, va a haber un día en que Dios te va a hablar y te vas a dar cuenta cuando estés huyendo, prácticamente le dice, y te estés escondiendo. Versículo 26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, o sea, acá dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás así, ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. O sea, lo manda a meter a la cárcel. Probablemente cuando lo haya traído también lo haya traído en la cárcel porque lo fue a buscar, dice, ¿no? Lo mandó a buscar. Probablemente haya estado en la cárcel también. Dice, versículo 28, y dijo Micaías, y le responde el profeta antes de que se lo lleven, si llegas a volver en paz, porque él dice, ve y mételo preso en la cárcel hasta que yo vuelva en paz. Y le dice Micaías, porque ya le había dicho que no iba a haber señor, o sea que iba a morir prácticamente en la batalla. Le dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir y nos confirma que el principio de reconocer a un profeta es que la palabra que trae se cumple. Cuando alguien trae palabra que no se cumple, es una falsa profecía. Entonces, ¿quién es el que la trajo? Falsa profecía traen los falsos profetas. Y eso es lo que le está diciendo. Si lo que yo te he dicho, si tú vuelves en paz, entonces yo habré mentido. Pero ya sabemos, vamos a ir viéndolo y vamos a ver que efectivamente no vuelve él. ¿Por qué? Porque ya Dios había manifestado su palabra diciendo, tú morirás, cuando le manifestó que no había Señor ya. Continuamos. Versículo 29 dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, a Ramot de Galat, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. O sea, el rey de Israel le dice, yo me disfrazaré. ¿De qué se va a disfrazar en una batalla? Obviamente de soldado, no de rey. Porque él, rey, sus ropas de un rey son brillantes, esplendorosas, llamativas. Entonces le está diciendo, yo me disfrazaré para la batalla. Obviamente se disfrazó de soldado, ¿no? Para pasar desapercibido. Y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y al rey de Judá le dice, tú ponte como rey. Porque el enemigo va a reconocer rápidamente quién es el que está a cargo, quién es el rey. Ahora, los enemigos no conocen de las alianzas de estos dos reinos, porque recuerden que históricamente estos reinos viven peleando, Israel con Judá. Dice, y tú ponte tus vestidos, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, como uno más. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, su batalla con el cual manda Siria es, ubíquenme al rey de Israel. No estén perdiendo el tiempo matando gente, peleando con los soldados. Si hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, pero la idea es identificar al rey y matarlo, o capturarlo, ¿no? Cualquiera sea. Y dice, versículo 32,
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, o sea, vieron al rey de Judá vestido de rey, porque recuerden que Acab se ha vestido de soldado, dijeron ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear contra él, mas el rey Josafat gritó. Y viendo entonces los capitanes de los carros que era el rey de Israel, se apartaron de él. Entre el versículo 32 y 33, y lo voy a volver a leer para explicarlo, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey de Josafat, o sea, el rey de Judá, gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, porque la orden era contra el rey de Israel y no contra el rey de Judá. ¿Qué gritó? Es la pregunta que hizo que los soldados sirios reconocieran que él no es el rey de Israel, que era la orden con la cual estos capitanes habían ido desde el rey de Siria para acabar con Acab. Si nosotros, que lo vamos a estudiar, ¿no? En lo que vendría a ser más adelante, vamos a darnos cuenta de que realmente él, la expresión acá se usa la palabra gritó, pero lo que él hizo fue exclamó. ¿Qué exclamó él? Exclamó a Jehová. O sea, clamó a Dios, clamó a Jehová. Y los capitanes que sabían quién era Acab, porque los sirios sabían quién era Acab, recuerden que ya hemos hablado que han hecho pacto, que inicialmente Acab lo vence, que le perdona la vida, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esta parte que está en Crónicas, que cuando estudiemos Crónicas, por eso no me adelanto, solo les hago la mención para que si ustedes quieren buscarlo, irse y detenerse en Crónicas, cuando ustedes lean Crónicas, ¿no? Que está relacionado con la crónica de los reyes de Judá, recuerden que no hay crónicas de los reyes de Israel, pero como acá está presente Josafat, rey de Judá, este evento está registrado, ahí va a decir exclamó, clamó, o sea, clamó a Jehová. Por eso lo reconocieron que realmente no era el rey de Israel y lo dejaron. Pese a sus vestimentas, ellos supieron que era rey, pero lo dejaron porque ese grito, que acá dice grito, en lo que vamos a ver las crónicas de los reyes de Judá, nos vamos a dar cuenta que él clamó a Jehová. Seguimos. Dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron ciertamente este es el rey de Israel y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, o sea, clamó a Jehová. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Ahora sí tiene lógica pensar que ellos se apartaron porque sabemos que clamó a Jehová. Y Acab no creía en Jehová. Acab adoraba al dios Baal. Entonces el clamor que iba a ser, si hubiera sido Acab, iba a ser en favor de los reyes, de los dioses Baales. Y como ellos escucharon que clamaron al Dios de Israel, supieron que no era él. Versículo 34. Y un hombre, dice, versículo 33 dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y versículo 34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Observen, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Vamos a leer para explicar este versículo, porque aquí vamos a ver cómo la voluntad de Dios se cumple sí o sí. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Qué significa esto? Significa que un soldado que no le apuntó a él, un soldado que no era un tirador, no era un experto, era solo un soldado tirando una flecha, eso fue todo. Y dice a la aventura, o sea, como quien dice, como él estaba disfrazado como soldado, disparó a un grupo sin saber a quién le iba a caer y menos a dónde le iba a caer. Y le cayó exactamente al rey de Judá, de Israel, a Acab le cayó, y le cayó entre las costuras de la armadura que él llevaba. O sea, no había manera de que esa flecha lo lesione porque ellos iban a la guerra cubiertos con unas armaduras de cuero duro generalmente. Sin embargo,
hay uniones, hay costuras en las que hay, ¿no?, para la movilidad del cuerpo, que tienen que estar disponibles a la abertura para poder ellos tener esa movilidad. Y justo una flecha tirada sin un rumbo específico, sin un apunte específico, sin un hombre entrenado, una flecha a la deriva le cae exactamente entre las ranuras de la que vendría a ser la armadura. Y él es herido mortalmente y le dice a su cochero: sácame de la batalla. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios cumple sí o sí? No importa qué tanto nos pongamos una armadura, hagamos algo, nos protejamos o querramos lograr algo escalando o nos esforcemos, lo que Dios dice se va a cumplir. Y nada de lo que nosotros hagamos, nos escondamos, nos disfracemos, nos cubrimos con algo, no hay nada que pueda detener la voluntad de Dios. Y aquí lo vemos en este hombre acá. Este hombre supuestamente fue astuto e inteligente. ¿Qué hizo? Dijo: no voy a vestir de rey. Se camufló, se disfrazó para perderse. Y no solo se disfrazó, se colocó entre los soldados, entre los que tenían carro, porque vemos acá que habla de un cochero, quiere decir que iba entre los hombres de caballo, de carros, y pasó como uno más. Y no, obviamente, que era el rey, y sus soldados sí sabían que era el rey. Entonces no caminaba solo, caminaba en un grupo. Por eso un soldado sirio que no es identificado como un arquero sagaz, un arquero experto, que no es identificado como un hombre de valiente, de gran obra, sino muy por el contrario, dice, y uno que tiró una flecha a la aventura, o sea, uno que solo vio el grupo y lanzó la flecha. A alguien le tiene que caer, y de alguna manera tiene que hacer algún tipo de daño. Y justo le cae al rey, y justo le cae en la costura, en la apertura que tiene de todo lo que son las corazas, las armaduras. ¿Para qué? Para dar ese movimiento, y lo hiere mortalmente. Así es la voluntad de Dios. No existe acción humana que pueda detenerla. Es realmente algo que nosotros podemos ver y podemos decir: wow, tremendo, tremendo, pero debemos asumir que así es nuestro Dios, y por eso debemos seguir su voluntad, caminar en su voluntad, para que nosotros podamos lograr realmente obtener el mejor resultado con el Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios, porque seguimos su voluntad. Seguimos hablando sobre esto. Versículo 35. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. O sea, muere como dijo exactamente, y muere tal cual dijo el Dios de Israel, Jehová. Dijo: en el campo de batalla morirás, porque le dice: y subirás, y ya no habrá señor, y el pueblo tendrá que regresar. O sea, sus soldados tendrán que regresar a casa, porque no habrá señor. O sea, morirás en el campo de batalla. Y así sucede, murió en el campo de batalla. Dice: y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y se desangró en su carro, en su carruaje donde lo estaban llevando. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, tal cual Dios había dicho a través de la palabra del profeta Micaías. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, ¿no? Murió el rey acá. Versículo 38 dice: y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, tal cual dijo Dios que sucedería, que lamerían de su sangre, que así moriría. Y también las rameras se lavaban allí. O sea, que no era, que digamos, un tanque considerado como, para ellos, considerado como muy honesto, muy limpio, para personas decentes. Conforme a la palabra que Jehová había hablado. Exacto. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de crónica de los reyes de Israel? Bueno, es cuando tenemos en la palabra, citando, y no está escrito en el libro de crónicas de Israel, esto es algo que no tenemos en la palabra de Dios. El libro de crónicas, y lo vuelvo a repetir, que tenemos en la palabra de Dios es el libro de crónicas de los reyes de Judá. Entonces no tenemos más, pero sabemos que
es un libro apócrifo que existía, por eso se cita, y que por en alguna circunstancia debe estar escrito ahí. Pero no tenemos el acceso directo en la palabra de Dios. ¿Ok? Continuamos. Dice, y no está escrito en la Crónica de Reyes, y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Quiero que entiendan de que en este aspecto, Acab, no vamos a encontrar un Acab arrepentido en ningún momento. No vamos a encontrar un Acab que después de que Dios le hizo una primera exhibición con Elías de quién era el verdadero Dios, no se convirtió. Después de eso vemos que lo ayuda inicialmente a vencer a los sirios y aún así no se convirtió. Y muy por el contrario, tampoco siguió la voluntad de Dios porque hizo pacto con los sirios. Y ahora aquí vemos, en una tercera oportunidad, vemos que él trae un profeta y el profeta le está diciendo, quiero subir a Ramón de Galad. Y le dice, si subes, morirás. O sea, Dios mostró extremadamente misericordioso con Acab. Tenemos un pecador completo, por decirlo así, en Acab. Porque desde que inició como rey, él no solamente pecó adorando a los dioses Baales a través de su mujer Jezabel, sino indujo al pueblo a hacerlo. Hizo todo lo malo para los ojos de Jehová. Y aún así Jehová extendió una primera vez con Elías para demostrarle quién era el Dios verdadero. Lo extendió en una segunda vez. Cuando él continuó, pese a eso, no se arrepintió. Lo hizo en una segunda vez y le dijo, mira, sube que te entregaré yo a los sirios. Y él, en lugar de eliminar a los sirios, hace pacto con ellos, ¿no? O sea, no sigue los lineamientos de Jehová. Tampoco lo termina por reconocer, sigue nombrando sus profetas como si fueran los profetas, como que agarra un grupo de personas y dice, ustedes van a ser profetas, y ya son profetas. ¿No? Esa es una demostración de que a veces queremos decir, todos aquí van a hacer lo que yo digo, y ya son, o sea, todos me van a todos tienen ahorita, yo los nombro, él los nombraba profetas. No era el designio de Dios que sean profetas, pero él nombraba, o sea, él decía, todos aquí me van a hacer profetas, todos aquí van a hacer, van a emitir esto, van a decir lo otro, y eso es lo que él hace, él nombra a sus propios profetas, hombres sin la bendición de Dios. Y pese a ello, Dios le trae a Micaías y le dice, si subes morirás. Y aún así, vemos que él no reconoce. Y aún subiendo, no muere en un solo acto. Vemos aquí a un hombre que es herido. Y dice, es herido y muere por la tarde. Y no registra la historia que diga, y Acab se arrepintió, pidió perdón a Dios y murió en paz con él. No. O sea, muere en el camino de sostener lo que él cree, lo que él quiere y hacer lo que él le parece. Así tenemos un Josafat que tiene un final. Continuamos. Dice reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Acá está, un poco como que retrocede la historia y nos están hablando de Josafat. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y anduvo en todos los caminos de Asa su padre, sin desviarse y haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, fue un buen rey. Y con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque todo el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea, aún esos altares que eran para hacer adoraciones indebidas, todavía permanecían. Quitó la idolatría en gran mayoría, pero aún dejó algunas cosas. Pero aún así Dios lo considera que hizo bueno. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de Crónica de los Reyes de Judá. Perfecto, y aquí tenemos la referencia arriba que dice, referencia bíblica, 2 de Crónicas 20, 31, 37, están estas referencias. Dice, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Sodomitas en ese tiempo se le consideraba a todos los que de una u otra manera tenían un desvío sexual. Dice, versículo 47 dice, no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey.
Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión Geber. O sea, hizo naves, estas son naves que las identifican como Tarsis, son naves grandes, o sea, barcos grandes, pero se malograron todos estos barcos. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. O sea, el hijo de Acab quiso nuevamente unirse con Josafat, pero Josafat ya tenía la experiencia de todo lo que había pasado con Acab, que él trató de subir, que el profeta le había dicho que no vaya y aún así murió. Entonces Josafat dijo: no, no, no. El rey de Judá dijo: aquí va a haber problemas con estos reyes de Israel, porque estos reyes de Israel no están caminando en la voluntad de Dios. Así que él se aparta del hijo de Acab, que es Ocosías. Y dice: entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso, o sea, no se asoció con ellos. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. ¿Quién es su padre acá? ¿Quién es su madre? Jezabel. O sea, anduvo con dioses Baales. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. O sea, también condujo al pueblo al mismo. Y se toma como referencia a Jeroboam, que inventó su propia religión. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Observen ustedes cómo realmente tenemos aquí ya el final de este capítulo y vemos cómo terminó con la vida de Acab y nos deja ya en la puerta con los siguientes 2 reyes, que son el hijo de Josafat y el hijo de Acab. Ya eso es para que empecemos el próximo martes a las 8:30 de la noche con lo que responde al segundo libro de Reyes. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Los veo la próxima semana.